Hola, hola. Buenos días, Egunon Danori. Soy Javier Berasategui. Para los que no me conozcan, soy abogado especialista en competencia y sectores regulados. Comencé mi carrera profesional en Bruselas, en las oficinas en Bruselas de despachos anglosajones. Posteriormente, en 2006, me incorporé, y además estoy muy orgulloso de ello, al Tribunal Vasco de Competencia, que me dio la posibilidad de volver a mi tierra. Posteriormente, en 2010, me reincorporé al sector privado y sigo desde entonces desarrollando mi asesoramiento profesional en este ámbito concreto, lo que me ha dado la posibilidad de conocer el apasionante mundo de la cadena alimentaria. Un sector, yo creo que todos estaréis de acuerdo, fundamental en cualquier país y en particular en España. Obviamente no solo porque es el que nos da de comer, de beber, el que al final nos provee un poco el alimento que nos hace sobrevivir, pero también por muchas otras derivadas que yo creo que son muy relevantes. El mundo rural, a nivel geopolítico, que ahora está muy de moda, la soberanía alimentaria, ecosistemas, medio ambiente, en fin, hay un montón de factores que yo creo que llevan a que tengamos que mirar con mucha atención, cuidar y mimar la cadena alimentaria. Y es verdad, y aquí sí que es verdad que tenemos también que a veces escuchar que los agentes de la cadena alimentaria y en particular el sector productor, el sector primario, lleva muchísimos años quejándose de que se está destruyendo valor, de que se empobrecen las explotaciones, que se las expulsa del mercado y que no se hace nada. Parte de sus quejas van contra, digamos, los productos de fuera de la Unión Europea que se importan y que no están sujetos a las mismas reglas de producción, medioambientales y demás. Habréis escuchado muchas veces protestas, incluso en la calle, con agricultores y demás, pero también es verdad que otras veces sus quejas van hacia el mercado interior, el funcionamiento de las cadenas alimentarias nacionales. En este punto, yo creo que porque estamos en jornadas nacionales de competencia, también tenemos que admitir que las autoridades de competencia han dedicado tiempo y recursos a este sector, han publicado bastantes estudios, así, y seguro que me dejo alguno, pero a nivel nacional el Tribunal Vasco publicó uno en 2009, la CNC publicó uno muy importante en 2011, algún estudio más reciente de la Autoridad Catalana en 2018. En fin, no han sido, digamos, no han cerrado los ojos a esta realidad y han intentado entender este funcionamiento a veces tan complejo de la cadena alimentaria. También es cierto que ha habido actuaciones, ha habido resoluciones sancionadoras, algunas de mucha repercusión mediática, por ejemplo, algún cártel bastante famoso, el de ciertas industrias lácteas en la compra de la leche, también de productores de vino de la denominación Valdepeñas sobre el precio de la uva, también aguas abajo los fabricantes de turrón de marca blanca para la distribución, en fin, algún caso también muy interesante que tiene que ver con la comercialización de la mandarina de una variedad concreta, en fin, hay casos. Pero, a pesar de eso, yo creo que no se ha conseguido, o al menos eso es lo que nos traslada los eslabones de la cadena, responder a muchas de las quejas o reclamaciones que hacen los eslabones, siempre insisto en que principalmente el productor, de que no se ataja suficientemente el poder de negociación desequilibrado que hay entre compradores y vendedores y ese desequilibrio negociador, las prácticas se les llama abusivas, desleales, etcétera, sin darles una connotación jurídica que ocurren en el mercado. Es por eso que muchos países, tanto en la Unión Europea, pero también, eso hay que señalarlo, fuera de la Unión Europea, han recurrido a la adopción de regulaciones específicas, sectoriales, para la cadena alimentaria relacionadas con las prácticas desleales. En este sentido, y lo ha dicho mi antecesora también, lo mismo que con la inteligencia artificial, España ha sido uno de los países pioneros en la Unión Europea. La Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, que en su momento fue bastante vanguardista y que incluso dentro de la CNMC yo creo que también hay que decir que suscitó ciertas reticencias. Bueno, pues el tiempo ha dado la razón. Multitud de países posteriormente dentro de la Unión Europea han adoptado sus regulaciones y todo este proceso regulador ha culminado con la adopción a nivel europeo de la Directiva 2019/633 de prácticas desleales en la cadena alimentaria. Es decir,
ahora mismo en este sector convive la regulación específica sectorial de prácticas desleales con, obviamente, que siempre sigue siendo aplicable, con la regulación de competencia. Todo esto nos lleva a esta mesa redonda, que yo creo que reúne a un elenco de ponentes de mucho nivel y además que yo creo que abarca diferentes perspectivas. Por un lado, la perspectiva de la administración reguladora, que yo creo que es importante tanto en el ámbito estatal también como en el ámbito vasco, porque hay descentralización de competencias. De la perspectiva asociativa, de las asociaciones muy representativas de la cadena alimentaria. Y, por último, yo creo que también es importante conocer hoy la perspectiva puramente empresarial de un actor, yo creo, de un sector, además, que a todos nos resulta muy familiar y con el que sentimos mucha simpatía, que es el sector lácteo, y que yo creo que también a veces nos conviene escuchar las perspectivas más personales de la empresa concreta. Y yo creo que sin más dilación voy a ceder la palabra a la primera ponente, que es Gemma Hernández, una pequeñísima introducción, aunque yo creo que Gemma no necesita mucha introducción. Es miembro del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha desempeñado importantes responsabilidades dentro del Ministerio de Agricultura hasta su nombramiento en 2018 como directora de la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, el encargado, el regulador de la cadena alimentaria, y desde entonces desempeña esta función y, por lo tanto, yo creo que, me atrevo a decir, y yo creo que no me equivoco en absoluto, que es la persona que más y mejor conoce la ley de la cadena alimentaria y su aplicación práctica en España. Por favor, Gemma. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, agradecer a la autoridad vasca la invitación a estas maravillosas jornadas tan ilustrativas. Yo vine ayer también porque quería escuchar todo lo relativo al sector del deporte, al sector de la energía. Yo creo que viene bien también tener otros puntos de vista y escuchar otras cosas. Y luego, bueno, pues tuve la oportunidad de pasar un rato por la tarde, la verdad es que muy agradable. Así que muchísimas gracias, además, porque da la oportunidad de hablar de este tema de cadena alimentaria, de ley de cadena, y de bueno, pues compartir este rato contando lo que hacemos en AICA. Voy a pasar directamente a lo que hacemos en AICA porque Javier ya ha introducido, bueno, pues en 2013 se aprueba la ley de la cadena y siempre las leyes vienen a dar respuesta a una problemática que era bueno, pues, un sector productor, cadena alimentaria, sector productor, sector transformador, sector de la distribución, donde existían asimetrías y el sector productor muy vulnerable, principalmente porque son productos frescos y perecederos. La ley de la cadena daba respuesta a una problemática que existía, evolucionó, se aprobó la directiva en el año 2019, una directiva que se ha traspuesto a todos los ordenamientos de todos los países. En España, a través de la ley de 2021, por lo tanto, en 2021 es cuando ya se produce uno de los mayores cambios de esta ley. Y me gustaría recordar esta directiva porque importante en el considerando 1, si uno lee el considerando 1 de la directiva, uno se da cuenta que la ley de la cadena fue pionera, pero que además este problema se ve a nivel europeo y habla de la cadena de suministro, de la frecuencia de los desequilibrios entre los operadores, del poder de negociación, que yo creo que es el principal problema que existe en la cadena alimentaria, que esos desequilibrios conducen a prácticas comerciales desleales y que se apartan de las buenas conductas contrarias a la buena fe. Y dice textual, aun cuando ambas partes las aceptaran. Y esto se traduce en la ley de la cadena en dos ámbitos, o sea, dos objetos de actuación. Por un lado, un repertorio de prácticas comerciales desleales que se transponen de la directiva, pero que en España ya había algunas, como es hay que pagar en un plazo determinado, 30 a 60 días, no se pueden hacer modificaciones contractuales, no se puede destruir valor en la cadena, o sea, muchas prácticas desleales. Ese es un pilar, pero el otro es el pilar de la obligación de hacer contratos alimentarios por escrito antes de la entrega de los productos. Algo que es muy obvio.
hay un intercambio de productos, un intercambio de servicios, vamos a hacer un contrato, ¿no? Pues en el sector alimentario, en el sector agrario, no había contratos cuando nace la ley de la cadena, se hablan siempre de contratos verbales, eso lo que produce es una indefensión y por eso la ley introduce estas obligaciones y se refuerza, como digo, en el año 2021. Por lo tanto, me gusta mucho este considerando uno de la directiva porque viene a reflejar lo que ya se estaba haciendo en España y lo refuerza y quería recordarlo. Junto con una legislación, unas obligaciones y unas prohibiciones, la ley de la cadena lo que recoge en su disposición adicional primera es, además, hay un órgano que va a controlar, va a vigilar que esto, bueno, pues que se cumpla la ley de la cadena. Y entonces crea ya en el año 2012, en el 2013, a la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA. Y a partir de aquí quiero ir explicando algunas cosas para que no se confundan, ¿no? Cuando hablamos de Agencia de Información y Control Alimentarios, todo el mundo piensa que controlamos el alimento. No controlamos ningún alimento, nunca vemos el alimento. Vemos muchos papeles de contratos, facturas, comprobantes de pago y todos aquellos que sean necesarios para comprobar que efectivamente o no hay un incumplimiento. Esto es importante. Luego, cuando hablamos de cadena, hay 3 definiciones que yo siempre animo a todo el mundo a leer en la ley, porque la cadena alimentaria está definida en la ley, los operadores están definidos en la ley y también el producto agrario o alimentario. Y digo esto porque es importante, o sea, nosotros nos movemos en un ámbito de aplicación de la ley que habla de cadena alimentaria, de relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria. ¿Y cadena alimentaria qué es? Todas las actividades económicas que entre esos operadores del sector productor primario, de la industria y de la distribución, eso es cadena alimentaria, en el ámbito de los productos agrarios alimentarios. Y aquí también están definidos en la ley y yo animo siempre a irse a la ley porque tenemos muchísimas consultas. Uno se lee la definición, artículo 5, y ve que dentro de la ley de la cadena están todos los productos agrarios alimentarios porque hace una referencia al anexo 1 de funcionamiento, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, que son todos los productos agrarios alimentarios, pero es que además la ley añade y aquellos otros que por transformación puedan ser ingeridos por el ser humano. Con lo cual, están todos incluidos. Y pongo un ejemplo en el que se produjo un cambio en el año 2021 y bueno, pues algunos sectores se han quejado de cómo han entrado sectores como, por ejemplo, flores y plantas ornamentales, el tabaco, cuando me decían en muchas reuniones que me han tenido, pero si eso no se come. Digo, bueno, pero está definido en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por lo tanto, están sometidos a las reglas y a las normas que dice la ley de la cadena. Por lo tanto, no debemos perder de vista lo que es cadena alimentaria, lo que son los operadores de la cadena alimentaria, porque como operadores están definidos todos aquellos que hagan una actividad económica en el ámbito de estos productos agrarios o alimentarios. Por lo tanto, imagínense de cuántos operadores y de qué ámbito de aplicación estamos hablando. Es enorme, enorme, mucho. Nos centramos, hablamos mucho del sector lácteo, el de frutas y hortalizas, sector vino. Nosotros, bueno, controlamos todo y ahora voy un poco a nuestra actividad, pero quería dejar claro los principales puntos de la ley de la cadena. AICA, por esa disposición adicional primera recogida en la ley, es el órgano que controla, vigila, detectamos los incumplimientos, pero también tenemos competencia sancionadora, iniciamos, instruimos y resolvemos aquellos incumplimientos cuya infracción no supere los 100.000 euros. Además de AICA y recogido en la ley del 2021, todas las comunidades autónomas han pronunciado y han recogido cuáles son sus autoridades de ejecución, porque no son solamente competente AICA en el control de esta ley, ni en la posibilidad de iniciar, instruir y sancionar los incumplimientos que se detecten. Para ello también tenemos, y en la ley se recogió, que había que incluir un comité de cooperación de autoridades de ejecución desde el 2022,
tenemos este comité, nos reunimos todo lo que podemos, pero una vez al año en Madrid hacemos unas jornadas muy interesantes, estamos un par de días juntos para intercambiar experiencias, porque bueno, pues siempre viene bien saber lo que el día a día nos sucede a cada uno. Pero además de esta red de autoridades de ejecución en España, existe una red de autoridades de ejecución en la Unión Europea y recientemente, la semana pasada, hubo otra reunión con el mismo objetivo. Todas las autoridades allí presentan sus experiencias. Bueno, la Comisión, más bien, la Comisión Europea tira de todas las autoridades para que presentemos las experiencias. Y tengo que decir que durante los primeros, bueno, el primer año y medio ha sido España principalmente de la que tiraban, porque teníamos más experiencias, pues porque la ley nació antes. Ahora ya todos los países están aportando muchas experiencias y, bueno, pues la semana pasada la verdad es que el grupo de trabajo fue muy interesante. Esto es lo que es AICA. Si uno se lee la ley, pues hay muchas referencias a la ley a las normas de defensa de la competencia, concretamente un artículo 7, el artículo 22.5 también hace referencia a que cuando se detecten incumplimientos debe trasladar a la CNMC bueno, pues toda la información. Y existe eso, una conexión directa con todas las normas de defensa de la competencia. Y un poco hasta aquí nuestra actividad. Bueno, antes de adelantarme a lo mejor a una pregunta que me vas a hacer, sí que me gustaría rematar. Ahora mismo se está tramitando una ley, la que denominamos del desperdicio, donde se ha metido una enmienda para transformar a ICA como organismo autónomo en agencia estatal, también dependiente del Ministerio de Agricultura, y ahora mismo, como digo, está en tramitación esa enmienda, con lo cual, bueno, pues no sé bien, porque ya es una cuestión de Congreso, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas van más despacio, pero en breve AICA será agencia estatal, que lo que va a suponer pues es un cambio interno, ¿no? Más que nada un cambio de funcionamiento interno, pero sí que nos va a posibilitar de tener mayores recursos para, como habéis visto, poder vigilar, controlar y mejorar la cadena alimentaria por todas las relaciones comerciales que tenemos que controlar. Así que bueno, hasta aquí. Muy interesante, Gemma. Sí, seguro que surgen más preguntas, pero lo vamos a dejar para la mesa redonda. Bueno, nuestro siguiente ponente es Raúl Pérez Iracheta. Bueno, ya en 2021 fue nombrado director de Calidad e Industrias Alimentarias. Más recientemente ha sido nombrado viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. Anteriormente también tiene un extenso bagaje en funciones consultivas y ejecutivas en empresas públicas y privadas. Y yo creo que hoy nos va a dar un poco la perspectiva más del ámbito vasco, que, como acaba de comentar Gemma, también lo mismo que ocurre en el ámbito de la competencia, está de alguna manera descentralizado. Hay puntos de conexión para decidir quién instruye qué expedientes. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Raúl. Bueno, es que ricasco, Javier. Egun on denoi. Lo primero de todo, agradecer a la presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia y a Nara por la invitación. Nos parece muy pertinente. También quisiera saludar a personas que vienen del Parlamento, es que ricasco etortzeagatik, y luego, bueno, la directora general de AICA, otros ponentes y otras autoridades de la competencia del Estado. Antes te has olvidado un documento importante que hizo la Autoridad Vasca de la Competencia del año 2022 sobre estudio de la cadena de valor, y yo creo que también hay que destacar un poco los pasos que está dando la Autoridad Vasca de la Competencia, y sí que quería destacarlo porque para nosotros está siendo un gran compañero de viaje y también da rango de naturaleza a su actividad, que no se vean las autoridades de la competencia como árbitros o como personas distantes o amenazantes a los sectores económicos, sino también son órganos que apoyan, que dan seguridad jurídica y que de alguna manera nos ayudan a las administraciones a ir caminando en la implementación de un marco normativo. Yo no traía algo estructurado. Hacemos, como ha comentado la directora de AICA, Gemma, como autoridades de ejecución, lo que nos compete como Gobierno vasco en materia de control y calidad alimentaria. Sí que es cierto que en el Gobierno vasco hemos corrido mucho en los últimos 3 años. Luego os comentaré
algún detalle, pero sí que me gustaría igual, no he traído nada estructurado, simplemente como 4 ideas para luego que pueden alumbrar parte del debate. Yo creo que hay un deslinde claro que es el poder del mercado o el poder de la compra y el poder de la negociación. El poder del mercado es más un tema de la competencia, cuando se alteran las condiciones de afección al interés público o al interés del consumidor, y en el poder de la negociación es donde estamos, las autoridades de la ejecución. El sector agrario es vulnerable por naturaleza, es un sector muy atomizado, estacionario, con una escasa capacidad de negociación, y es donde están las dificultades en la negociación, ¿no? Y la ley de la cadena y sobre todo la jurisprudencia en el ámbito de las competencias desleales pues nos permiten de alguna manera ir trabajando, ¿no? Pero sí que es cierto que se han detectado históricamente muchas asimetrías en los poderes de negociación, y hay un documento del año 2009 de la Comisión, que es un poco el germen de todo, que es la comunicación sobre la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria, donde se marcan 3 objetivos, un poco al ver la inestabilidad de precios que había en el ámbito de los mercados básicos agrícolas, ¿no? Un primer objetivo es la promoción de relaciones de igual a igual, un segundo es incrementar la transparencia a lo largo de la cadena, y el tercero era un poco una mejora, un fin último que era la mejora de integración de la misma, de la cadena. Aquí viene un poco la primera cuestión, es el deslinde, un poco, el poder de mercado de negociación. El segundo es un poco, a raíz de esta petición que hace la Comisión Europea, la necesidad de transparencia, y ahí es donde nacen un poco los observatorios. AICA recoge un observatorio, y nosotros en un decreto que aprobamos el 21 de mayo, en un decreto que yo creo que es novedoso a nivel estatal, recogemos esa figura, hacer también un observatorio vasco, que ya llevamos trabajando desde una sociedad, desde una fundación pública que se llama ASI, con un enfoque meramente estadístico y un poco para conocer cuáles eran los costes de producción que tenían los diferentes eslabones de la cadena. Nos hemos centrado principalmente en el eslabón primario y algo de la transformación. Es muy difícil hacer esos cálculos en el ámbito de la industria, sobre todo por un tema de secreto estadístico, y más todavía en el ámbito de la distribución. Pero como decía, ya llevamos años trabajando en los costes de producción en una quincena de productos. ¿Esto qué supone? Pues que supone que es un activo para el sector primario a la hora de poder negociar, pero yo iría más a un tema de que ellos conozcan sus propios costes de producción, porque muchas veces a la hora de negociar, si tú no conoces lo que te cuestan las cosas, y más si tienes explotaciones con diferentes producciones, es muy difícil que tú puedas legítimamente ir a una negociación si no lo conoces. Y luego también como un estímulo, es decir, el Gobierno vasco publica un coste de referencia, y tú donde te sitúas también puede ser un elemento para impulsar tu propia competitividad. O sea que yo creo que también el tema de los observatorios es una herramienta muy importante que el Gobierno de España tiene, alguna otra comunidad, y bueno, yo creo que eso también es un elemento importante. Una tercera idea, me gustaría comentar la excepcionalidad agraria que existe. Es un elemento que no tienen otros sectores económicos y que viene recogida en los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que específicamente, y sin interferir en los objetivos básicos de la PAC, existen exenciones agrarias a la cuestión de la competencia, ¿no? Siempre y cuando se logren 5 objetivos básicos, como es la producción agraria, aumentar la producción agraria, garantizar un nivel de vida equitativo, estabilidad en los mercados, la seguridad de los alimentos y sobre todo el aseguramiento de los precios. Aquí existen algunas figuras, como son las interprofesionales, que yo creo que hacen un papel importante, y otros son las organizaciones de profesionales, que tienen diferentes medidas que, junto con la directiva 633 que antes ha comentado Gema, que se traspuso a la ley de la cadena, yo creo que permiten un corpus de estabilidad al sector agrario. Luego también hay otros mecanismos, por ejemplo las OCMs, los repartos voluntarios, por ejemplo en el azúcar, o las medidas de estabilización de mercados que hemos aplicado precisamente en el viñedo desde el Gobierno vasco este año por una dificultad en la Doca Rioja, o por ejemplo las DOPs y las EGPs, que es una excepcionalidad al derecho a la libre competencia en Europa, ¿no? Otra cuestión que me gustaría, un cuarto tema que me gustaría, y esto también Gema lo sabe, es la dificultad que tenemos las autoridades de ejecución para aplicar la ley de la cadena. Ahí hay cuestiones como la trazabilidad previsible, que es un ámbito poco concreto, que de alguna manera no nos permite aplicarla buscando la fidelidad a los objetivos. Otra cuestión es la venta a pérdidas, que también es otra cuestión que dificulta mucho. Y luego, si tú como primer sector no tienes la capacidad de negociación
y aceptas en un contrato que asumes los costes de producción o tienes un miedo a una denuncia o tal, pues es muy difícil realmente la aplicación de la ley. Desde el Gobierno vasco y desde el Congreso, nuestro partido político, el PNV, ha trasladado a través de diferentes enmiendas correcciones o propuestas de corrección a la ley de la cadena que yo creo que se estarán estudiando y que nos gustaría que de alguna manera se implantara, porque principalmente establecer una sanción por precio es muy complicado, o prácticamente muy difícil, porque yo como comprador no sé tus costes. Igual tú tampoco lo sabes. Entonces, de alguna manera, si yo no lo sé, es muy difícil que me puedas justificar esa cuestión. Principalmente nosotros estamos viendo, al igual que AICA, unas sanciones por no establecer por escrito los contratos, que no figure el precio en el contrato y sobre todo un tema de incumplimiento de plazos. Pero bueno, ahí está también la ley de morosidad que de alguna manera esas cuestiones las defiende. Y ya para ir acabando, otro tema que me parece interesante es el Código de Buenas Prácticas. Nosotros en el decreto hemos incorporado la Constitución, un Código de Buenas Prácticas mercantiles que de alguna manera y no traumática se ofrece al sector una manera de resolver los conflictos para igual solucionar pues, estas cuestiones de una denuncia no deseada o que te enfrentes a años de barbecho contractual. Y estos, precisamente, en este Código de Buenas Prácticas que planteamos, participará una persona desde la Autoridad Vasca de la Competencia y la Comisión Consultiva de Consumo, porque entendemos que, bueno, es una herramienta muy pertinente para intentar, de alguna manera, resolver estas cuestiones. Y en nuestro caso, desde el Gobierno vasco, hemos incorporado la adhesión al Código de Buenas Prácticas pues ya en un tema ya más global, con un enfoque estratégico, para acceder a ayudas públicas o para tener prioridad en puntos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta no desdeñable que también sería buen objeto del debate. Pues muchas gracias, Raúl. Yo creo que has introducido unos cuantos puntos muy interesantes que van a tener luego desarrollo en la mesa redonda. El siguiente ponente es Mauricio García de Quevedo, con quien me une una larga amistad y relación profesional en su momento. Es desde 2014 director general de la Patronal de Alimentación y Bebidas, FIAB, Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Anteriormente también desarrolló funciones ejecutivas del máximo nivel en empresas de este sector, Elizabeth Arden, Kellogg, y voy a decirlo, pronunciarlo en castellano, aunque tú igual me matas, Colgate Palmolive, que la pronunciación en inglés no tiene nada que ver, pero bueno, y bueno, la palabra es tuya. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, dar las gracias a la Autoridad de Competencia por invitarme a participar, ¿no? Dos consideraciones previas antes de mi introducción. La primera es, por si a alguien le ha entrado una duda diciendo, si la AICA no mira el producto, ¿quién mira el producto? Pues lo mira la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Salud, con lo cual no se preocupen, que nosotros estamos muy regulados y no hay ningún alimento por ahí que no cumpla con todas las especificaciones, ¿no? Y la segunda es que no soy jurista, por lo tanto, si digo una inexactitud o alguna tontería, que se me perdone previamente, por favor, ¿vale? No habrá sanción. Bueno, lo primero es que desde la pandemia el mundo se volvió loco y eso hizo replantearse las estrategias a todos los países y apareció el término que ya ha mencionado Javier, de autonomía estratégica, ¿no? Entonces, de repente la alimentación era algo cotidiano, era algo que estaba ahí, que no faltaba nunca, y con esta crisis que hubo, primero la pandemia y luego la guerra de Ucrania, que sabéis que nos aprovisionamos mucho de grano de allí, pues el gobierno determinó, y yo creo que no el gobierno, sino todo el Estado determinó, oye, tenemos que tener sectores estratégicos, de autonomía estratégica, que si pasa algo, como está pasando, pues estemos seguros, ¿no? Entonces, la cadena alimentaria pasó de ser un gran desconocido o alguien muy cotidiano a ser puesto en la categoría de autonomía estratégica junto con sanidad, defensa, energía, movilidad y suministros críticos, ¿no? Hay una palabra del ministro Plana, una frase del ministro Plana que me gusta mucho, que lo dijo en la pandemia. Si a la crisis sanitaria se le hubiese añadido una crisis de percepción de falta de alimentos, el caos. Hubiese sido catastrófico, ¿no? Se ha dicho, pero yo voy a dar los datos, la estructura de la cadena alimentaria es muy desigual, ¿vale? Por eslabones. La producción agraria y ganadera son 800.000 explotaciones en España. La industria alimentaria, la que tengo el honor de representar, son 30.000 empresas, el 95% de ellas pymes. Y la distribución, en 2023, las 5 principales empresas de distribución hacen el 70% de la cuota de mercado del canal de distribución. O sea, ven lo desequilibrado, 80.000, 30.000, 5 hacen el 70%, ¿no? Una cosa que se desconoce, porque no, ahora diré el motivo por el que creo yo que no se conoce, es que somos el primer sector industrial del país. No, la automoción. No, duplicamos a la automoción. No, duplicamos, o sea, no, somos el primero. 160.000 millones de producción
en el país alimentos. Somos una potencia alimentaria mundial. O sea, si ustedes dicen, no, somos la cuarta de Europa, la sexta mundial, nada, tú coge el ratio por hectárea. Coge el ratio por hectárea o el ratio por habitante. Estamos muy arriba, somos una gran potencia. Además, somos una potencia exportadora, 47.000 millones en exportaciones, con un superávit comercial de 14.000 millones. ¿Vale? Medio millón de empleo de calidad, el 95% son empleos fijos y bastante equitativo en cuestión de género. Estamos, lo ha dicho también Javier, estamos en el 70% de los municipios rurales. Todos ustedes son de un pueblo, en ese pueblo se hace un queso estupendo, se hace un vino estupendo, se hace un jamón estupendo, o se hace unos cereales estupendos, se hace una industria láctea estupenda, ¿no? Esto lo hacen las 30.000 empresas que digo, solo hay 200 empresas de más de 200 asalariados, ¿vale? Y de las empresas exportadoras hay 18.000, o sea, pymes, muchas pymes. O sea, somos una potencia, pero estamos formados por pymes, no tenemos grandes empresas. Para que ustedes hagan una idea, siendo España una potencia en muchas cuestiones, a nivel europeo somos la cuarta potencia y tenemos grandes empresas en todos los sectores, menos en el de alimentación. No hay ni una sola empresa de capital español entre las 50 primeras europeas. No pasa en ningún otro sector. Cójanse la banca, cójanse la textil, cójanse la automoción, cójanse cualquier otro sector, la construcción, la consultoría. Hay empresas españolas de un capital o de un tamaño que lo hacen global. En España esto no nos pasa, ¿no? Entrando ya y otro dato que creo que es importante es transformamos el 70% de la materia prima. La materia prima que hace el agricultor y el ganadero, lo cogemos nosotros, lo transformamos en los productos, el otro lo venden a la distribución de manera directa como producto fresco y la otra parte va a exportación. Nosotros somos unos firmes partidarios de la economía de libre mercado, pero dada la configuración de la cadena agroalimentaria y el carácter estratégico que he dicho antes de la agricultura, somos unos firmes defensores de la necesidad de la ley de la cadena. Desde su primera publicación en 2013 y creemos también que la reforma de 2021 ha tenido un impacto muy significativo en la relación entre los diferentes actores del sector agroalimentario desde la producción hasta la distribución. Yo voy a citar algunas ventajas o alguna serie de cuestiones que creo que ha puesto mucho orden la ley de la cadena y algunos desafíos, porque hay cosas que no nos gustan y tenemos que decirlas también, ¿vale? Ventaja, la primera, transparencia y equilibrio. Está claro que una ley que regula, que pone contratos, que pone cláusulas, que pone tal, da transparencia y evita, sobre todo evita situaciones de abuso de poder entre los sectores de la cadena. Eso está muy claro. Yo creo que esto da un entorno más predecible, más estable para todos los eslabones y reduce las prácticas desleales, ¿vale? Se ha dicho ya por Gema, y no lo quiero repetir mucho, pero contrato escrito y por precio justo. O sea, esto creo que es un avance porque puso mucho rigor en lo que era las transacciones comerciales entre los miembros de la cadena agroalimentaria. Y además, que se tenga que cubrir los costes de producción también es una cuestión que creemos que puede ser positivo para evitar fluctuaciones extremas de los precios de las materias primas. Adelanto que no nos gusta cómo está recogido en la ley, ¿vale? Pero el concepto sí nos gusta. Lo ha dicho el viceconsejero, la lucha contra la venta a pérdidas. Esto es una práctica habitual de las dinámicas comerciales de los productos gancho que se llamaban. Coges un producto, lo bajas mucho de precio, traes tráfico a la tienda y se beneficia la cesta de la compra en total. Pero claro, ese producto que bajas de precio por debajo del coste tiene dos efectos muy perniciosos. El primero, la percepción de poco valor por el consumidor, ¿vale? Por lo tanto, se destruye valor en la cadena alimentaria y es muy difícil luego poder remontar. Y segundo, una discusión brutal sobre la pérdida de margen que se ha producido por esa bajada de pérdida, porque esa venta a pérdida no se hacía con el consentimiento expreso muchas veces del vendedor, ¿no? Y como consecuencia de todo esto, yo creo que ha profesionalizado mucho el sector agroalimentario. El sector agroalimentario es un sector muy potente, pero muy poco profesionalizado y todo esto, todo lo que la ley obliga a hacer, todo el registro de contratos, todos los contratos por escrito, todas las cláusulas, pues ha profesionalizado toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Por lo tanto, creo que dotaba de bastante seguridad jurídica a los intervinientes en la cadena. Creo también que el contrato, que la ley recoge muy bien la obligación de incorporar los contratos a la resolución de conflictos, indicando la Corte de Arbitraje o el tribunal que se designe. Esto parece una tontería, pero esto obliga a las partes a llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que no va a llegar nunca nada al punto de resolución de conflicto porque las partes saben que tienen que llegar a un acuerdo, con lo cual creemos que también tiene una ventaja. Una cosa fundamental, porque no se hacía así en el pasado, es limitar los plazos para negociaciones comerciales, ¿vale? Si es nueva, 3 meses, si es antigua, 2. Ustedes dirán, pero bueno, esto es muy normal, ¿no? Muy sensato. No, no. Antes las peleas que se tenían entre los actores, porque yo dilato la negociación todo lo que quiero, para que es que cuando llega a final de año es que no me has podido aplicar las condiciones del año. Entonces, bueno, ya retroactivo. No, retroactivo no, a partir de ahora. Pues estamos en noviembre, llevamos 9 meses negociando. Entonces, esta práctica también era muy habitual y yo creo que esto es muy bueno para la cadena agroalimentaria. Una cosa que a nosotros como industria nos daba mucho miedo y es una de las cosas o debilidades que pensábamos que tenía la ley, pero con la reforma se ha a otro lado. O sea, tú no vas a denunciar a tu cliente,
es muy difícil que tú tengas la capacidad para anunciar a un cliente con el que te vas a tener que entender en el futuro. Pero la ley lo que ha hecho, conocedora de esa dificultad, es reforzar la protección de identidad del denunciante. Y eso ya te da una garantía, una tranquilidad de que bueno, puedes ejercer tus derechos si lo ves conculcado, ¿no? Regula las actividades promocionales, que también es muy bueno para que dé transparencia a las actividades comerciales, plazos, cantidades, precios, creo que es muy bueno. Y otra cosa muy positiva, aunque aquí también otra área de mejora, que digo, en este caso voy a decir la ventaja y el área de mejora, es que se reconoce la importancia de la innovación, pero no se concreta en medidas que fomenten la innovación en el sector, ¿no? Por lo tanto, bien que está reconocida la importancia de la innovación, pediríamos que dentro de la supervisión que hace la AICA, bueno, pues tuviésemos algún mecanismo o alguna reforma en la ley para que eso se plasmase en algo mucho más práctico, ¿no? Y no es porque está aquí Gema, pero lo fundamental es la AICA. Sin la AICA, la ley sería papel mojado, con lo cual el tener una agencia de información de control alimentaria como la competencia, ¿no? Como los tribunales de competencia, si alguien está supervisando que eso se cumpla y que eso se haga bien, hay mucha más garantía de éxito que si nadie lo está supervisando, con lo cual la AICA yo creo que es importante. Desafíos. Ahora mismo en la ley hay uno, pero estamos muy asustados porque hay dos en ciernes, ¿vale? El que hay ahora en la ley que no nos gusta es el término coste efectivo de producción. ¿Por qué? Nosotros queremos también que se cubran nuestros costes, no tenemos un problema conceptual con ese término, pero como se ha puesto en la ley es que el comprador tiene la obligación de asegurarse que respeta ese coste efectivo de producción, incluso si el productor, en nuestro caso, se ha equivocado. Por lo tanto, te pueden sancionar creyendo que lo estás haciendo bien, porque tienen la obligación, con lo cual nos parece que eso crea una inseguridad jurídica muy importante, o para hacerlo bien tendrías que romper el secreto empresarial, porque tendrías que enseñarle los libros al comprador para estar garantizado de que se cumple ese requerimiento, con lo cual creemos que el que vende sabe a qué precio vende, tiene que cubrirse los costes de producción, pero tiene que ser responsabilidad del que vende, no responsabilidad del que compra, ¿no? Y luego hay unas enmiendas además este es el foro para decirlo, porque yo creo que están muy relacionadas con derecho a la competencia, aunque no soy jurista, por lo tanto usted lo valora mejor que yo. Hay dos cuestiones en enmienda que se ha presentado por el Grupo Esquerra Republicana de Cataluña que nos preocupa. Una es que ellos consideran o proponen que se cojan los estudios de mercado, los observatorios de precios y se fije como precio medio y precio de garantía por el que la autoridad puede supervisar si están alrededor de ese precio. Por lo tanto, sería, desde nuestro punto de vista, casi la fijación de un precio mínimo, con lo cual no podría ser. Y la segunda es que se considere la posición de dominio a partir de un 8% de cuota de mercado, cuando la normativa de competencia lo refleja en un 50%, con lo cual un 8 nos parece que es bajar el listón excesivamente, ¿no? En general, balance muy positivo y muy necesario. Bueno, yo creo que ya has empezado a meter el dedo en la herida, has suscitado cuestiones ya muy concretas que yo creo que van a enriquecer el debate. Digo, por ponerlo en el contexto, Mauricio se refería a una proposición de ley que introdujo el Grupo Republicano Catalán, que fue, digamos, aprobada en plenario y, por lo tanto, se delegó en la Comisión de Agricultura su tramitación como proyecto de ley y tal. Y ahora mismo está en el trámite de enmiendas, digo, para entender el contexto y como veis, ahí sí que hay una conexión muy directa con la normativa de competencia y con el ámbito competencial de la CNMC, que es la aplicación de la ley de competencia. Miedo también a denunciar es un elemento importante. Me ha gustado, me he quedado con el término que ha acuñado Raúl de barbecho contractual, ¿no? El miedo a perder un contrato y quedarte así en esto es un tema muy importante en las relaciones de negociación proveedores-clientes a lo largo de toda la cadena. Y ahora vamos a pasar ya al siguiente ponente. Es un nuevo fichaje de este sector y en lo poco que conozco yo creo que va a ser un gran fichaje y va a darnos grandes actuaciones. Es Pablo de la Cruz, es desde este mismo año director general de la ANGET, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución. Pablo es letrado de Gobierno de Comunidades Autónomas, ha desarrollado una extensa, yo creo, actividad profesional en cargos importantes, tanto en la Administración General del Estado como en la Administración Autonómica, también en grandes empresas como Correos y AENA, y luego a su vez también ha estado trabajando como socio de Derecho Público Regulatorio en un importante despacho. Por lo tanto, viene a este sector con un gran bagaje de experiencia y yo creo que si os dais cuenta, su trayectoria profesional y su gran especialización en el ámbito regulatorio público, yo creo da muestras de la importancia que tiene en este sector la regulación y toda la relación con la normativa y el sector público. Adelante, Pablo. Pues nada, muchas gracias. Buenos días a todos.
También me sumo a los agradecimientos a la Autoridad Vasca de Competencia. Para mí es un privilegio poder estar en una mesa como esta, sobre todo para un recién llegado al sector, con lo cual voy a cambiar un poco el tercio de mis predecesores en el uso de la palabra, pues para establecer un diagnóstico sobre un aspecto en relación con la incidencia de la competencia en el sector agroalimentario, pero no exactamente desde el punto de vista de la cadena, sino desde una perspectiva quizá un poco más amplia, que ayude a introducir en el debate algunas cosas que hasta ahora pues quizá no han estado muy presentes. Yo quiero empezar diciendo que es verdad que yo en mi pasado me he dedicado mucho a la contratación pública y tengo en muy alta estima la función de las autoridades de competencia y su influencia doctrinal en la evolución del derecho a la contratación pública. Yo creo que han introducido elementos de juicio ajenos al propio procedimiento administrativo tradicional, ¿no?, de adjudicación de contratos, que han ayudado a hacer mucho más óptima, ¿no?, la contratación de bienes, suministros, servicios y obras en el sector público, y por tanto creo que toda la incidencia de las autoridades de competencia en cualquier ámbito regulado es muy positivo, ¿no? Yo vengo a traer en primer lugar un diagnóstico sobre un aspecto que es verdad que afecta a la cadena, al sector agroalimentario. Nosotros como sector de la distribución somos el último eslabón, el que pone el producto al servicio del ciudadano en última instancia, y nosotros queremos poner el foco como organización y además respaldada por empresas, bueno, pues con una gran responsabilidad social corporativa y con ganas de hacer bien las cosas en el ámbito regulatorio, porque bueno, también se juegan su prestigio empresarial cuando actúan en el mercado. Y es en el informe Letta y en el informe Draghi. Creemos que esos dos informes tienen una gran repercusión en el ámbito de la competencia cuando se ponen los bienes y servicios, en este caso los bienes, en el mercado a disposición de los consumidores. El informe Letta llama la atención sobre un gravísimo riesgo que existe actualmente sobre la unidad de mercado. Y esta unidad de mercado, es verdad que Enrico Letta la analiza a nivel europeo, y es verdad que percibe o constata una paulatina deficiencia de los mecanismos de unidad de mercado en el ámbito de la Unión Europea, lo que es, bajo mi punto de vista, un lastre a la competitividad y a la competencia, pero eso también tiene una traducción en el ámbito interno. Es decir, yo creo que podemos hacer un paralelismo claro en un lastre de la competitividad y la competencia en el ámbito interno, puesto que la disparidad normativa y la carga regulatoria en el ámbito nacional pues supone una dificultad para, digamos, prestar bienes y servicios en condiciones de sana competencia en todo el territorio. Y ahí detectamos tres ámbitos donde esto se pone de manifiesto, que son principalmente la libertad empresarial en el ámbito del comercio, todas aquellas cuestiones relativas a horarios comerciales, que es un ejemplo claro, donde hay una gran disparidad de normativa que por su propia naturaleza, la normativa de comercio, como bien conoce el consejero, es una competencia paradigmática en la transferencia desde el Estado a las comunidades autónomas, es una competencia prácticamente ejercida en su totalidad por las comunidades autónomas, y ahí soberanamente hay una grandísima disparidad en ese ámbito. Hay comunidades autónomas bueno, con una tendencia muy clara a una amplitud mayor y otras muchísimo más restrictivas, y hay, digamos, una zona más gris de comunidades autónomas que, bueno, que son un poco más restrictivas, pero con una cierta apertura. En segundo lugar, también creemos que perjudica la unidad de mercado aquellas cuestiones relativas a la fiscalidad y a las trabas burocráticas, y ahí encontramos una fiscalidad también dispar en relación con los formatos de comercio, una cierta penalización a los formatos más grandes frente a los más pequeños, y eso, por ejemplo, el IGEC, el Impuesto de Grandes Establecimientos Comerciales, que sigue perviviendo en algunas comunidades autónomas y que está referido exclusivamente a una modalidad de comercio muy concreta. En el tema de libertad de establecimiento encontramos también territorios donde existe una doble y hasta una triple licencia para establecerse ex novo en el territorio de esa comunidad autónoma, es decir, hay una licencia municipal y una licencia autonómica que está revisando
el mismo objeto y eso genera unas ineficiencias principalmente temporales. Encontramos territorios que existe hasta una triple licencia, en territorios que por su configuración administrativa existen hasta 3 niveles que revisan esa actividad. Y luego, singularmente, bueno, pues algunos aspectos en relación con las actividades comerciales relacionadas con rebajas, promociones, pues también ahí existe una gran disparidad que, en definitiva, dificulta una estrategia amplia o territorialmente conjunta en todo el territorio, ¿no? Ese diagnóstico que hace Enricoleta en el ámbito europeo, pero que creemos que es trasladable al ámbito español, tiene un tratamiento que ha puesto en manifiesto el ministro Carlos Cuerpo recientemente en la conferencia sobre mejora de la calidad regulatoria y clima de los negocios. Ese es el nombre de la conferencia sectorial. Ahí lo que ha tratado de poner en valor es lo que él llama, o lo que se ha denominado el régimen 20, se empezó llamando el régimen 18, copiando lo que dijo Enricoleta del régimen 28, es decir, establecer un régimen adicional al de cada una de las comunidades y ciudades autónomas que nos permita homogenizar algunos procedimientos que den capacidad para una mayor facilidad en el ámbito del mercado interior, ¿no? Es verdad que jurídicamente es una empresa muy compleja, competencialmente es una competencia íntegramente transferida, el Estado carece de capacidad para establecer las bases o armonizar ese tipo de cuestiones, pero aprendiendo de la Ley de Unidad de Mercado, que fue parcialmente tumbada por el Tribunal Constitucional, precisamente por la intromisión en las competencias autonómicas, el enfoque de esta conferencia sectorial va más en la línea de la concertación, es decir, tratar de establecer criterios de buenas prácticas que ayuden a las distintas capas administrativas a fomentar herramientas que garanticen esa unidad de mercado, a través de reconocimiento de resoluciones administrativas, que puede ser una vía muy sencilla para favorecer, establecer modelos de ordenanzas que permitan el establecimiento de los establecimientos comerciales, establecer herramientas de carácter tecnológico o de interconexión que permitan también facilitar este tipo de... En definitiva, no establecer una capa adicional administrativa, sino generar un entorno que favorezca esa unidad de mercado. Atendiendo la conferencia anterior, se me ocurre que ahí hay un amplísimo ámbito donde introducir la tecnología para facilitar todo este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, pues, por parte de nuestra organización, pues, bueno, estamos muy comprometidos en ese sentido con el libre mercado. Somos conscientes de que el libre mercado a veces plantea ineficiencias y esas ineficiencias pues, tienen que ser muchas veces corregidas por el regulador, pero siempre desde una perspectiva bueno, pues de necesidad, de proporcionalidad, de mínima intervención para facilitar esa economía de mercado a la que nos hemos referido y, bueno, pues en ese sentido... Permíteme que haya roto un poco el tercio, pero bueno, me parecía un tema que también podía entrar aquí de manera... Bueno, yo creo que también es muy pertinente tu exposición. Yo creo que no puedo evitar acordarme al final de que vivimos en un mundo global y con diferentes canales de venta y de distribución en competencia entre ellos, ¿no? Y pensar que Amazon, por ejemplo, compite 24/7, distribuye en sábado y domingo y en algunos bueno, otros canales de distribución no pueden competir en las mismas o con las mismas armas, pues a veces hay que replantearse seriamente si de verdad estamos protegiendo o perjudicando estos canales o al pequeño comercio, ¿no? También es verdad que luego hay que poner en la balanza muchas consideraciones, conciliación personal y laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que la autoridad vasca en esa línea ha publicado distintos estudios y ha intentado promover una mayor libertad de aperturas, de horarios y demás, con más o menos suerte, con más o menos críticas. Es una cuestión delicada, pero sí que es verdad que al final todos estos factores afectan a la competencia y afectan a la competitividad y que creo que también hay que tener en cuenta cuando regulamos y cuando promovemos la competencia. Yo creo que es un buen mensaje también para la CNMC y las autoridades de competencia.
Bueno, ya vamos a acabar con la última ponente. Es Maider Ormaza, es la responsable global de marketing, innovación y ventas de la Corporación Alimentaria Kaiku. Yo creo que, obviamente, para lo que es el público vasco sobra mayor presentación. Es una empresa, es una marca con la que hemos crecido todos. De hecho, Maider casi lleva 25 años con ellos, ya está a punto de celebrar sus bodas de plata profesionales con la empresa. Así que yo creo que es la persona mejor indicada para darnos esa perspectiva que decía antes, más empresarial, más del negocio concreto que tiene que sobrevivir, que competir, que intentar crecer y vender fuera, como lo están haciendo, dentro de este marco regulatorio. Adelante, Maider. Bueno, gracias, Javier, y buenos días a todos. Bueno, disculpad la voz, que estoy un poco afónica, creo que lo he dado todo esta semana y he llegado en reserva aquí, ya podéis disculpar. No es Y, por la bueno, celebración de las bodas de plata ni nada por el estilo, ¿no? todavía ya las voy a hacer ya. Y bueno, agradecer a la autoridad vasca de la competencia, la invitación, a Enara y demás, por invitarnos a este foro. De nuevo me uno a Mauricio, yo no soy jurista, por tanto, bueno, inexactitudes seguramente todas, pero espero que cojáis la esencia de lo que digo, más que las palabras concretas. Mi perspectiva va a ser totalmente diferente, probablemente mucho más centrada en el mercado y en lo que vivimos nosotros en nuestro día a día. Así que para ponernos en contexto, permitidme que os haga un breve relato de la historia de transformación de Kaiku hacia la creación de valor. Nos remontamos a los años 50, cuando se comienzan a crear las primeras cooperativas lecheras en el País Vasco y Navarra. En aquel entonces los ganaderos se empiezan a juntar para ser más eficientes y poder llegar a muchos más hogares. Poco a poco se van industrializando, crean las primeras centrales lecheras para, a finales de los años 90, crear ya un grupo industrial con, diría que como buenos vascos, con fábricas con la última tecnología a nivel europeo para fabricar leche, básicamente. Y en aquel momento nuestra función era simplemente envasar y comercializar la leche de nuestros ganaderos, transformada en producto básico, en leche o en yogur, que eran productos muy básicos, en segmentos indiferenciados en el punto de venta, con muchísima competencia, donde el precio era fundamental y además solamente vendíamos en nuestra zona local, aquí en el País Vasco y Navarra. Por tanto, el crecimiento era muy, muy limitado, no éramos rentables, ni mucho menos, y nuestro futuro era muy incierto, como probablemente el mismo que han tenido muchas otras empresas de alimentación. No voy a contar nada muy diferente seguramente a otras compañías. Así que en aquel momento nos pusimos manos a la obra y empezamos a reflexionar, en el año 2000 era esto, sobre, la pregunta era ¿cómo generar valor? Y la respuesta fue bastante clara. Vimos claro que teníamos que alejarnos un poco del mundo del hierro y empezar a colocar al consumidor en el centro. Veíamos que solamente el consumidor nos podía guiar en la senda del valor y del crecimiento. Y así lo hicimos, le pusimos en el centro. Todo suena muy fácil ahora, son muchos años, ya veis las bodas ya que vamos a celebrar, pero le pusimos al consumidor en el centro y construimos una estrategia basada en 3 grandes pilares. Uno era el origen, que era nuestra base estratégica, la calidad, el aseguramiento de la materia prima. La segunda era la innovación, que era nuestra estrategia de crecimiento. Y la tercera, la internacionalización. Somos de Bilbao y ya sabéis que nosotros para crecer tenemos que mirar a todo el mundo. Y bueno, y con un propósito muy claro, que es nuestro propósito a día de hoy, que es alimentar el futuro, creando valor y cuidando nuestro entorno. Así que sin perder nuestras raíces, nos pusimos manos a la obra, siempre ensalzando el trabajo de nuestros ganaderos y la calidad de la materia prima, y comenzamos nuestro romance con la innovación. No teníamos nada que perder en aquel momento. Veníamos de pues una empresa que no era rentable, con poco crecimiento, así que era muy fácil adentrarnos en el mundo de la innovación. Empezamos a hacer lanzamientos, muchos fallidos y otros de gran éxito, y a día de hoy podemos contar con orgullo cómo lanzamos el primer reductor de colesterol en España ya por el año 2003, o la primera categoría sin lactosa, esa marea morada que habréis visto seguramente en el lineal la creamos nosotros, o la primera bebida, el primer café refrigerado, café listo para tomar frío. Pues bueno, son lanzamientos que hemos ido haciendo y de gran éxito todavía a día de hoy. Y bueno, de alguna manera esta cultura de la innovación se fue impregnando en nuestro ADN, y hoy creo que sin duda alguna es nuestro
eje clarísimo de crecimiento y de diferenciación. Y así transformamos la compañía de ser una empresa que vendía leche con una orientación totalmente industrial, envasábamos en el envase que nos proporcionaba nuestra máquina, a tener una visión mucho más orientada al mercado, de vender producto básico a producto de valor añadido, de productos a marcas, de lo local al mundo. Y bueno, pues fue un cambio cultural muy importante para nosotros, hizo crujir la empresa, pero bueno, también nos demostramos a nosotros mismos que con el lácteo se puede agregar valor no solo al consumidor, sino a toda la cadena, ¿no? Y esto fue un momento muy importante para nosotros. Y bueno, ¿y cómo competimos hoy, ¿no? Que es un poco donde estamos ya. Voy a dividirlo en dos ejes, en origen y en innovación. Y en el mundo del origen voy a empezar con el sector, que Javier me decía, habla un poco del sector, tal. Y bueno, diría que el sector lácteo en España es un sector deficitario. ¿Qué significa esto? Que se consumen 9.000 millones de toneladas de lácteos en general y solamente fabricamos 7.000. Con lo cual, si pensamos ahora que este desequilibrio entre la oferta y demanda podría implicar que tuviéramos unos precios más altos en la leche, podría estar bien, pero no es así porque hay otros países y en este mercado global hay otros países que son excedentarios y que meten leche en España a precios pues, mucho más baratos y terminamos pues, con precios muy bajos en el mercado. Además, es un sector que está muy atomizado, que así como en el País Vasco, yo creo que hicimos los deberes en su día y tenemos una cooperativa importante que es la cooperativa Kaiku. En el resto del mundo tenemos países como Finlandia, o en Dinamarca o en Holanda, donde tenemos cooperativas grandes como son Valio o Campina o Arla, que es el grande y el que controla todo y de alguna manera puede equilibrar la oferta y la demanda. No es el caso en España, sí que está la cooperativa Kaiku, tenemos Asturiana Clas, la corporación Peña Santa, tenemos a Covap en el sur, pero el resto son pequeñas cooperativas que están pues, en Galicia, en Cataluña y demás, como estábamos aquí en los años 50, ¿no? En cada sitio teníamos una pequeña cooperativa, ¿no? Y esto hace pues, que de alguna manera el poder de negociación, ¿no? A la hora de vender esa leche pues, sea mucho más débil, ¿no? Así, tristemente podemos decir que en los últimos 20 años desaparecía una ganadería al día y en los últimos 5 años pues ya desaparecen 2 al día, con lo cual pues, bueno, es un sector que está sufriendo mucho y si me remito un poco más al mercado y a los precios, que comentaba también Mauricio antes, la leche es un producto básico que en muchas ocasiones ha utilizado pues, como gancho, ¿no? Para atraer público a las superficies y demás. Y bueno, esto ha hecho que se devalúe mucho el valor y la percepción por parte del consumidor, pero bueno, la implementación de la ley de la cadena alimentaria ha ayudado mucho a transparentar y a que de alguna manera no se venda leche por debajo de coste, ¿no? Y esto es algo muy importante que ha hecho mucho que cambien las reglas de juego, sobre todo para nosotros que además de competir en leche, porque competimos en leche, somos una empresa que tenemos un compromiso detrás con la cooperativa y con la supervivencia del sector, ¿no? Con lo cual pues, era muy difícil para nosotros competir en esas circunstancias. Y bueno, ¿y cómo nos diferenciamos, ¿no? Porque yo hablaba antes de cómo competimos hoy y yo creo que hay una palabra clave aquí que es la diferenciación. Trabajamos cada día para construir ofertas de valor diferenciadas, bien sea por la funcionalidad, por la marca, por el origen. Y tenemos muy claro que el valor viene por la diferenciación y la competitividad también, ¿no? Y es ahí donde estamos trabajando, sobre todo nosotros, una empresa que tenemos un tamaño mediano o pequeño si nos comparamos con nuestros competidores en el sector. Para nosotros el agregar valor y el diferenciarnos es fundamental. Entonces aquí en la parte de origen, que me he liado un poco, en la parte de origen, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos un proyecto detrás, que es la cooperativa Kaiku, es un proyecto muy sólido, inclusivo, que es casi el 80% de las ganaderías del País Vasco y un proyecto que recoge la leche de una ganadería que está en la punta del monte como la que está al borde de la carretera, la que tiene 3 vacas como la que tiene 40 vacas, con un precio estable y todo en aras de garantizar la pervivencia de este sector. Y si llevamos esto al mundo más de consumidor, ya no es el sector en sí mismo, es lo que implica este sector, porque muchas veces no pensamos más allá, pero probablemente los paisajes que tenemos aquí no los tendríamos si este sector no existiera, ¿no?
porque un ganadero no solamente es ganadero, sino que también es bombero, es jardinero y nos ayuda a preservar todo lo que tenemos aquí alrededor, no solamente a nivel economía, ¿no? Y fuera parte de decir que la leche representa una parte esencial y nutricional del desayuno de nuestras familias y de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que hay mucho valor en esta preservación de este modo de vida y de este proyecto, y es algo que el consumidor también lo pone en valor y lo tenemos que contar. Y por supuesto somos muy afortunados porque el tener esta cooperativa aquí nos permite tener leche de muy alta calidad que transformamos, recogemos diariamente en los baserris, en los caseríos de aquí, y lo transformamos en producto de alto valor. Y os pondría el ejemplo de, bueno, no sé lo que va saliendo ahí, pero os pondría el ejemplo de Kaiku Gurea, que es una gama de productos que hemos lanzado al mercado a petición de los ganaderos, ¿no? Ellos nos decían que qué podemos hacer para revalorizar el lácteo, porque el consumidor blanco y en brick y piensa que es leche y que todo es igual, ¿no? Pues bueno, lanzamos esa gama, que es esta gama de aquí, que son productos que realmente tú cuando consumas un yogur Gurea y te metes una cucharada de yogur en la boca vas a percibir realmente la diferencia, ¿no? Y no solamente transmiten esa calidad, sino también transmiten la esencia, ¿no? de ese proyecto que hay detrás. Y bueno, y si ahora me remonto al mundo de la innovación, desde que empezamos este romance con la innovación, todo ha cambiado muchísimo, muchísimo, y ahora todo el mundo innova. Todo el mundo innova. El ciclo de vida de la innovación cada vez es más corto porque todo se copia mucho más rápido. Además, cada vez hay menos innovación, desafortunadamente, menos innovación relevante, mucha extensión y poca innovación relevante, con lo cual, pues aquello que era fácil en su día, ir innovando porque era todo muy nuevo, a día de hoy es muy difícil y mucho más tener éxito. Nosotros tratamos de poner al consumidor en el centro, escucharle y tratar de buscar espacios de demanda para construir una oferta de valor para este consumidor. Pero diría que lo más difícil de todo es el route to market, ¿no? El conseguir llevarlo hasta el mercado y construir la categoría. No solamente tienes que desarrollar el producto, sino que tienes que crear esa categoría, tienes que invertir muchos recursos para educar al consumidor en esta novedad. Además, tienes que conseguir que tu producto esté disponible en los puntos de venta y visible, no solamente disponible, sino también visible porque es una novedad, ¿no? Y esto al final, lo que vengo a decir es que la innovación requiere tiempo y requiere paciencia, porque hay que construir y educar al consumidor, ¿no? Y esto, teniendo en cuenta que es una creación de valor para toda la cadena, yo creo que debería de ser un ámbito de colaboración entre todas las partes, ¿no? Porque necesitamos una apuesta clara por la innovación. Por lo menos en nuestro caso, con un producto indiferenciado no podemos sobrevivir, y creo que hemos contribuido mucho a la creación de valor en España, desde el mundo lácteo, y para seguir haciendo necesitamos la colaboración de todos los actores, ¿no? Entonces, bueno, sin más, para terminar, decir que la ley de la cadena es algo muy importante para nosotros, porque de alguna manera ha generado muchísima transparencia, y cuando se genera esa transparencia creo que el consumidor está en un ámbito de confianza, puede confiar en lo que hay en el mercado, en lo que se le ofrece, ¿no? Y ahí es cuando puedes empezar realmente a construir valor, a generar valor, ¿no? Y bueno, y más para nosotros por nuestra dimensión. Así que bueno, esto sería un poco todo. Gracias. Bueno, pues también de nuevo aportación muy relevante. Yo creo que intentando también entrelazarlo con el ámbito de la competencia, ¿no? Yo creo que muchas veces parece que desde el ámbito de la competencia el benchmark o referente de bienestar del consumidor es el precio bajo, cuando en realidad, y también lo reconocen las propias autoridades, el bienestar del consumidor es muy complejo y abarca otras cosas como la calidad de un producto, la innovación de un producto, y el bienestar no solo es un precio bajo. En este sector se habla mucho de creación de valor por oposición a la destrucción de valor que se intenta frenar. Has puesto, yo creo, también el hincapié en la innovación, que es verdad que igual desde fuera se tiende a ver, bueno, es que innova Apple, innovan las tecnológicas en la alimentación, están continuamente innovando, y es clave para generar valor añadido, ¿no? Para intentar ofrecer mejores productos de más calidad. Entonces yo creo que eso también es interesante. Posiblemente Gemma nos pueda hablar de ello, porque la ley de la cadena, que es innovadora en muchos ámbitos, hasta el punto de que en la Unión Europea, que se está empezando a revisar la directiva actual, se toma como ejemplo la ley de la cadena. La ley de la cadena tiene, yo creo que es la única ley en Europa que tiene una mención a la innovación. El Código de Buenas Prácticas tiene unas cláusulas dedicadas a la innovación.
No sé si funcionan más o mejor, pero desde luego es un paso adelante. Entonces, bueno, yo creo que con esto vamos a abrir la mesa redonda, porque si no nos quedamos sin tiempo y ya tenemos aquí al consejero para la clausura. Os voy a hacer una pregunta casi general y vais interviniendo a medida que lo deseéis. Intentaremos no solaparnos. Y sobre todo empezando por ti, Gemma, la ley de la cadena, desde la óptica del regulador, ¿qué pedirías a las empresas encaminada a un mejor cumplimiento de la ley? ¿Qué deberían mejorar los operadores en general? Y luego a la inversa, desde el punto de vista de los operadores, como una carta a los Reyes Magos, ¿qué pediríamos a la ICA o qué pediríamos en una ley ideal? Bueno, pues yo qué pediría, bueno, o a ICA, o Sí. qué pediríamos a los operadores, sin duda alguna que cumplan la ley, pero por mejora del funcionamiento de la cadena, o sea, por beneficio propio, porque aquí además han salido muchas cuestiones. ¿Qué pediría también? Pues que nos permitan o permitir un mayor conocimiento de la ley, porque yo me he enfrentado, y cuando digo enfrentado algunas veces es que es verdad que ha sido un enfrentamiento, a explicar lo que hay que hacer en la ley, cómo se puede cumplir la ley, y he tenido por otro lado, o a mi lado, despachos de abogados que de donde yo he dicho una cosa han dicho la contraria, y para mí eso es una pena, porque al final confundes, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que dar es transparencia, es dar información. Hablabas, Mauricio, de cómo vamos a denunciar a nuestro cliente, ¿no? Porque la ley en el 2021 lo que introdujo es que desde AICA, bueno, las autoridades de ejecución, debíamos garantizar la confidencialidad del denunciante en el ámbito administrativo y judicial, precisamente por el miedo que había, ¿no? Eso yo no lo he visto en ninguna ley, no existe ninguna ley. Y esa es una buena herramienta para los operadores, porque yo no estoy pidiendo ahora mismo aquí que nos denuncien más, porque ojalá nadie denuncie, que todo funcione y nadie tenga sanciones, pero la realidad es otra. Y como he dicho antes, hay que controlar todas las relaciones comerciales entre operadores. Imaginaros la relación comprador-proveedor. Muchos compradores tienen 1000 proveedores, o 500, o 100, o 10. Hablamos de una a una. Controlar todo eso es imposible, es como dar... Pero cuando tenemos una denuncia fundada, por supuesto, a nosotros nos permite bueno, iniciar una investigación y, en su caso, poner un sancionador. Al final, los sancionadores en lo que se traduce es acabar con las prácticas que el legislador ha dicho que son prácticas desleales. Por lo tanto, bueno, desde AICA, ya lo sabes, nos ofrecemos siempre a contar, a ayudar, por supuesto, y lo que pediría es eso, un poco más bueno, yo con Mauricio hemos trabajado mucho, nos han llamado a jornadas suyas donde poder informar y contar, y creo que eso es básico, y quería sobre todo hablar de las denuncias. Otra cosa solamente que antes no he comentado, el registro de contratos alimentarios, porque, bueno, escuchando a Susana antes me ha venido a la cabeza. El registro de contratos alimentarios reside en AICA. Por obligación, desde 2021, los contratos alimentarios firmados con productores primarios es obligatorio registrarlo en un registro que reside en AICA, y con esto quiero decir que es un repositorio de documentos, ¿vale? No es un registro informativo, en ningún momento se da información de lo que allí se contiene, y que sirve a todas las autoridades de ejecución para nuestra labor de control. Es que me ha venido a la cabeza antes cuando te he escuchado. Y luego has hablado, Mauricio, también de en la ley se regula la limitación de los tiempos de negociación. Sí, pero no hay ninguna infracción asociada. Entonces, con esto no sé si se introdujo en trámite de enmiendas en el Senado, y se les olvidó tipificarlo. Y respecto a la innovación que has hablado, es verdad que es una ley que recoge la innovación, pero también es una ley que, quería decir, es muy joven la ley. O sea, desde el año 2013, con una modificación importante en el 2021, y creo que
todavía se necesita recorrido para profundizar en determinados aspectos que recoge la ley, que creemos que también es importante para la mejora de la cadena alimentaria, sin duda alguna. No sé, Raúl, tú en el ámbito vasco habrá como un decreto recién salido del horno. Bueno, igual respondiendo a la misma pregunta, para mí la ley de la cadena es una herramienta, pero si no hay un cambio cultural y una honestidad por parte de todos los agentes, desde los agricultores, la industria de transformación y la distribución, si no hay un cambio de paradigma respecto a qué supone la alimentación, la ley va a ser al final una normativa más, con sus gateras, y no va a tener una aplicación efectiva. Antes has comentado que el bienestar del consumidor, la percepción del consumidor está en el precio. Evidentemente, este es un sector que funciona con precio y es un sector que tiene doping, que se llama la PAC, que muchas veces los operadores juegan con eso, sabiendo que como los agricultores cobran la PAC, pues bueno, vamos a negociar de una determinada manera u otra. Yo creo que eso hay que intentar superar esa fase e intentar entender que sí, que igual comer bien nos va a costar más, evidentemente, porque todo el mundo tiene un IPC al final del año, no solo las grandes empresas y los grandes distribuidores, sino también el sector primario. Y también como consumidor tenemos que entender que el precio está bien, pero yo no quiero que el pescado que me como venga todos los días en aviones de Sudáfrica. Yo creo que la sostenibilidad, el tema del carbono, las huellas, los semáforos, es un tema que va a venir para quedarse. Seguro que Maider esto lo ve de la misma manera, y hay que intentar valorizar y hacer llegar al consumidor o a la persona consumidora que esas métricas son necesarias en su opción de compra. Nosotros desde el Gobierno vasco llevamos 12 años trabajando el concepto de cadena de valor. Y es más, este nuevo departamento que nace ahora se llama el Departamento de Alimentación. Ya no estamos hablando de agricultura, estamos hablando de alimentación. Y este enfoque de cadena de valor, no solo a nivel político, sino a nivel estratégico y sectorial, ha tenido una importancia muy trascendental a la hora de hacer crecer al sector primario y hacer una cohesión de cadena de valor. Por lo tanto, yo creo que sí que pediríamos que el sector alce la mira y vea el concepto de cadena de valor como un reparto equilibrado del valor añadido o de los márgenes, porque si no, las administraciones no vamos a poder hacer muchas cosas. Y sí que es cierto que muchas veces en el ámbito sectorial se construye desde la oferta, ¿no? O sea, perdón, desde la demanda, pero esta cadena es complicada y no todo funciona desde la demanda. La oferta también tiene mucho que ver, y si la oferta y el sector primario no está fuerte, es muy difícil que la demanda no sufra esas inestabilidades. Por ejemplo, un caso, y Maider lo conoce porque también es el mundo lácteo, y lo ha comentado Mauricio, el tema de la geopolítica. La geopolítica de los alimentos siempre ha estado ahí. La bolsa de Chicago, los mercados internacionales, pero, por ejemplo, la cuestión de Ucrania fue trascendental en el ámbito de la alimentación animal. Hubo un desabastecimiento de maíz, que es una de las materias primas que mueve la economía del mundo, diría yo, muy importante. Incluso aquí tuvimos que comprar un barco de Canadá con maíz. Y se sacrificaron más de un 12%, 11% de vacas en el Estado. Entonces, si no tenemos un sector primario con músculo financiero y con cierta estabilidad económica que le ayude a superar esa fase, siempre vamos a tener un desajuste aguas abajo importante. Y, de hecho, esa cuestión de Ucrania afectó muchísimo incluso en desabastecimientos de leche en las cadenas de distribución. Por lo tanto, yo creo que sí que es cierto que las cosas se hacen desde la parte consumidora, pero si entre todos no entendemos esta lógica, que el sector ahora primario se ha caído, hay que volver a ponerlo en su sitio para que la cadena funcione. Tenemos un problema importante de relevo generacional, tenemos un problema importante de dignificación y de victimización del propio sector, y tenemos un problema importante de rentabilidad. Entonces, yo creo que el sector primario, nosotros defendemos a todos los sectores de la cadena, pero evidentemente entendemos que el valor añadido y todo empieza en el sector primario. Y esta ley de cadena ayuda, pero no es una panacea. Entonces, yo creo que con un cambio de chip y de paradigma, incluso por propio egoísmo de todos los agentes, yo creo que tenemos que intentar buscar un reparto equitativo del valor añadido. Creo que es relevante porque, es verdad, generando valor añadido, yo creo que el objetivo último es no necesitar subvenciones, ¿no? Que al final es también que salen del bolsillo del ciudadano, que el sector sea sostenible por sí mismo, como dices tú, con un reparto de las rentas que de alguna manera permitan competir a todo el mundo en igualdad de condiciones, que tampoco implica que todo el mundo tenga que estar en el mercado. Al final, la entrada y salida de operadores, por desgracia o porque precisamente es la esencia del libre mercado, es necesaria, porque si no estaríamos en un mercado, digamos, de corte centralizado, planificado y socialista. Entonces, ahí está el difícil equilibrio para todos, para la ley de la cadena, para las autoridades de competencia, para los reguladores.
Mauricio, Yo ¿qué pedirías a la ICA o qué pedirías tú en general a...? Tres cosas muy breves. La primera es subsanar las cuestiones de la ley que hemos hablado, Sí. la tipificación de los plazos de negociación, Sí. la mejora de la seguridad jurídica del coste efectivo de producción y la innovación estructurarla, ¿no? Y no meter nada nuevo, o sea, lo que está en el Parlamento que no entre, ¿no? Vale. Y dejarla un tiempo trabajar y tal. Cogiendo de la directora lo que nos ha contado de inteligencia artificial, me ha parecido es que en la ley de la cadena somos 30.000 operadores, son tantas operaciones que hay ahí que cuando estén registradas y podamos utilizar inteligencia artificial, creo que la efectividad de la ICA, claro, pedir más recursos está bien, pero al final la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a detectar algunos patrones que volverá a dar una vuelta a tuerca sobre el comportamiento de algunos miembros de la cadena alimentaria, ¿no? Y la tercera, que es fundamental, que yo creo que lo ha dicho el viceconsejero, pero yo voy un poco más allá, hay que poner en valor el sector. Siempre que hay una crisis salimos perjudicados, por un eslabón u otro. Y yo creo que el sector tiene que ser puesto en valor de cara a la sociedad y no utilizarnos muchas veces de una manera ideológica, de una manera política, para tirarse los trastos, ¿no? Yo creo que hay que protegerlo, es un sector no muy fuerte, los 300.000 productores agrarios, y cada vez que suceden cosas se nos mira a nosotros como culpables, ¿no? Me estoy recordando la crisis de la inflación, me estoy recordando cuestiones como los alimentos, el 30% de las fake news que están en las redes sociales generales son sobre el sector. Por lo tanto, creo que necesitamos ayuda del regulador en poner valor al sector de cara a la sociedad, ¿no? Y yo creo, Pablo, no solo a la ICA, igual lo has dicho tú también, ¿y qué se puede pedir a la administración en general o a los gobernantes para competir más y mejor en el ámbito de la distribución? Pues, bueno, yo en primer lugar quería decir que cuando ha dicho la directora de la ICA lo del repositorio de contratos, que tenga cuidado porque se lo baja y le mete inteligencia artificial. No, ya se los ha bajado. No problema, Déjalo. que se los baje. Va por delante de nosotros. No, yo quería decir que, claro, en un sector como el sector primario, cuya producción más del 50% se va a la exportación, que es un dato yo creo que muy relevante, otro porcentaje muy elevado va a la industria y luego también a la distribución organizada, el tema de la geopolítica ahora es un factor nuevo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El martes nosotros celebramos nuestra asamblea anual y una de las cuestiones relevantes que se pusieron de manifiesto fue que es verdad que el contexto sociopolítico mundial después de la Segunda Guerra Mundial es algo que hemos dado por hecho y que ahora mismo ese statu quo está absolutamente tambaleándose, ¿no? Entonces, que todas las empresas del sector de la distribución, alimentaria o no alimentaria, tienen que introducir perfiles profesionales en relación con la geopolítica porque va a tener un impacto brutal en toda la cadena de suministro, ¿no? Y en segundo lugar, en relación también con lo que decía el viceconsejero y la directora, yo creo que toda la construcción o mejora de la normativa en materia de cadena alimentaria tiene que estar en relación con un contexto de diálogo franco y colaboración transparente del sector, ¿no? Es decir, yo creo que toda la capacidad que tengamos de ser transparentes, de generar espacios de encuentro que nos den certidumbre sobre cómo llevar a cabo las prácticas para hacer bien las cosas, es un paso muy importante en el doble sentido, ¿no? Tanto del sector respecto de las autoridades como de las autoridades respecto del sector. Yo creo que todos nos tenemos que conocer para poder, en definitiva, generar, como dice el viceconsejero, no solo un contexto eminentemente sancionador, sino un contexto, digamos, de buenas prácticas constructivo, donde todos vayamos en una dirección bueno, pues positiva, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que nuestro sector está absolutamente dispuesto a abordar esa línea. Colaborar. Maider, no sé si... Pues igual, aparte Miriam, de que compren Kaiku, alguna otra... No, bueno, yo creo que, como comentaba el viceconsejero, creo que es muy importante el valorizar desde el sector primario, desde el principio de la cadena, porque si valorizamos al productor, generamos ese valor, ¿no? Valorizamos el producto de alguna manera y bueno, para nosotros es muy importante, ya fuera parte de la ley y demás, esa parte de colaboración, ¿no? Entre todos los agentes de la cadena para que construyamos valor entre todos. Yo no sé si también desde el público debía haber dicho antes que había, vamos, tarjetones disponibles para plantear preguntas. Yo no sé si se han recogido o no se ha hecho.
Si alguien quiere preguntar, incluso también desde el punto de vista de, vamos, desde las propias autoridades de competencia, que igual ha surgido curiosidad sobre la ley de la cadena. No, oral. Bueno, Oral. casi Sí, lo sí, de vamos a... palabra. Vamos a Bueno, mi pregunta y antes una aclaración sobre la calidad en la cadena alimentaria de garantías. Yo fui presidente del Puerto de Vigo. El Puerto de Vigo es el primer puerto del mundo en tráfico de pesca para consumo humano. No hay ningún puerto en el mundo que mueva tanto pesca fresca, congelada, y el control alimentario no es exhaustivo, incluso es agobiante. Es decir, la calidad del producto alimentario en España es absoluta. La segunda pregunta que quería hacer es que cuando se habla aquí de la situación en la contratación de desequilibrio entre las partes en la cadena alimentaria, la Ley de Defensa de la Competencia en el año 1989, por una reforma del 99, introdujo como abuso de posición de dominio el abuso de dependencia económica. Ese abuso de dependencia económica se reguló en la ley hasta el año 2007, que se eliminó, pasando a la ley de competencia desleal, en el artículo 16 creo que es. Esto significa que el que es abusado tendrá que ir a un juzgado, tendrá que identificarse, tendrá que denunciar a que su, a lo mejor, exclusivo cliente tendrá un coste. De otra manera, ante las autoridades de competencia puede ser una denuncia pues, confidencial, actuará y no supondrá ningún coste. Esto significa, por tanto, desde hace tiempo que la Comisión Gallega de la Competencia hemos defendido la reincorporación, la modificación del artículo 2 de la defensa de la competencia con el objetivo que se incluya también el abuso de posición, abuso de dependencia económica como una modalidad de abuso de posición de dominio, de tal manera que podamos intervenir en un caso concreto, porque la otra modalidad de intervención de las autoridades de competencia sería por la vía del artículo 3, pero haría falta entonces una afectación o interés público que en caso de uno o dos operadores sería imposible que pudieran estar protegidos en ese caso. Nada más que llevamos tiempo pidiendo esa modificación que vemos que no sé por qué se excluyó en el año 2007, pero que era un instrumento importante para la protección en la cadena alimentaria en el caso de esos contratos en cuales hay pues, operadores que dependen y que no pueden hacer otra cosa que aceptar lo que se le imponen esas condiciones de contrato. Nada más. Muy interesante la aportación. Yo creo que sí sé por qué se suprimió, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Alguna otra pregunta? Yo también quería... Sí. Ha sido a propósito de la intervención de Mauricio, lo que no significa que vaya dirigida a ti la pregunta. ¿Te puedes identificar, por favor? Soy Mario Barea, soy el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón. Perfecto, gracias. Y estaba intentando también cómo reconducir mi pregunta a los temas de defensa de la competencia y también es usar el artículo 3 de la ley, pero es trampa. Sí. A lo que voy es, cuando has dicho que no se podía vender por debajo de coste o no se podía vender a pérdida, me ha surgido una duda. ¿Estás diciendo que no se puede vender, que un consumidor no puede comprar un producto por debajo del precio al que lo ha adquirido el distribuidor, en mi caso el Supercor o Mercadona, o solamente cuando eso sea una venta señuelo? Lo digo porque tampoco me sorprendería, pero para mí es algo que me ha descolocado. De hecho, mientras estabais hablando, estaba mirando la ley de cadena alimentaria, que yo en este punto no la conocía, y es verdad que hay un artículo que dice que no se puede vender nunca por debajo del precio de adquisición ni ofertar. Pero claro, es que eso es una salvedad al 17 de la Ley de Competencia Desleal, que es el que dice el punto de partida es que se puede fijar el precio libremente y lo único que hace es enumerar una serie de supuestos en los que la venta a pérdida o por debajo de coste es desleal. Sí. Pero el punto de partida es que puedes vender por debajo de coste. Y si te he entendido, en el sector de la alimentación, desde el 21 ya no se puede vender por debajo de coste de adquisición. Aquí la que puede responder por alusión. Es que me ha sorprendido, porque es un tema además, es que el propio estudio del 17 de la Ley de Competencia Desleal tiene mucha miga y por eso es que no sabía. Sí, vamos a ver, ese es el artículo de 12 ter de destrucción de valor en la cadena, que tiene un punto 1, 2, 3, 4, 5, que tiene novedosos desde la modificación. A partir del artículo 2 es cuando se habla de no se podrá poner a disposición del consumidor. Quiero aquí hacer un matiz importante. La ley de la cadena no llega al consumidor, se acaba en el operador anterior, ¿vale? Ese es un matiz bastante importante, es un ámbito de aplicación. Sí, lo sé. Entonces, habla de no se puede ofertar por debajo del precio real de adquisición, al operador anterior al que se le ha
comprado por parte de ese operador el producto en cuestión. Y aquí estoy hablando, como he dicho antes, de relación comercial a relación comercial. Analizamos comprador, en su caso, y proveedor, ¿vale? O sea, no es general, no es un artículo generalizado, ¿vale? Y luego el punto primero que has hablado tú del no se puede vender por debajo de coste, yo quiero hacer un matiz, no se puede comprar, ¿vale? Porque o sea, es ahí donde existe, bueno, estaríamos aquí horas y horas y horas, ya hemos utilizado muchas horas y horas y horas, pero bueno, quería hacer un matiz porque eso es lo que ha confundido a muchos agricultores pensando que van a ser ellos los sancionados, ¿no? Y en eso ha habido muchísima confusión y bueno, yo quería aclararlo, ¿no? Sí, pero sabía que alguna inexactitud había dicho, ¿sabes? Sí. ¿Perdón? Que sabía que alguna inexactitud no, había dicho. por favor. No, sí, pero hombre, creo que es algo que como ha creado muchísimas horas y horas y horas de debates. Lo que comenta Gemma es que la ley de la cadena es compatible con la ley de comercio minorista. Entonces, la relación entre la distribución y el comercio minorista no mira la cadena alimentaria, sino mira la ley de comercio. Y la ley de comercio, el 96, tiene el artículo 14 que regula la venta a pérdidas. Sí. Eso es. Entonces, sí. No, o sea, no. En el ámbito de la alimentación se habilita la venta a pérdidas siempre y cuando pues, no afecte, no deteriore la imagen, no tenga una posición monopolista, etcétera, etcétera. Y cuando el producto no está próximo a la fecha de caducidad, ¿vale? No sé si habéis visto en lineales últimamente, yo veo mucho con etiqueta amarilla, ¿no? Se ve mucho más, quizás porque todos ahora cuando vamos a comprar utilizamos muchas más horas. Sí, yo creo que un dato importante, porque yo creo que os iba a interesar, por eso he abierto, es que el Tribunal Supremo acaba de respaldar la prohibición, precisamente este artículo de la ley de la cadena alimentaria sobre la prohibición de compra a pérdida. Uno de los argumentos en contra de esto era la libertad de empresa, tal, y el Tribunal Supremo, al menos en España, le ha dado el nihil obstat. Y también, esto es como información, a mí me consta que a nivel europeo, dentro del proceso de revisión de la Directiva 2019/633, se está prestando mucha atención al caso español, a la idea de cadena alimentaria y en particular a estos artículos. Entonces, bueno, es algo que yo creo que va a estar sobre la mesa también a nivel europeo, que posiblemente a las autoridades de competencia les resulte un poco chirriante. Pero vamos, es un tema muy interesante. Volvemos a lo de la creación de valor. ¿Alguna pregunta más desde la óptica de autoridades de competencia? Porque yo creo, y lo dejaba para el final, pero si no, sí que me gustaría hacer una reflexión. Y como veo que se nos acaba el tiempo, me parece muy interesante, yo creo que también, y esto es una reflexión personal y que obviamente constructiva y sin ánimo de ofender o enfadar a las autoridades de competencia, y sobre todo porque también he sido parte de ellas y me sigo sintiendo parte de ellas. Yo creo que durante muchos años el derecho de la competencia ha vivido un poco hacia adentro, en una zona de confort, en el que es verdad que los artículos eran muy claros: abuso de posición dominante, prácticas colusorias, control de concentraciones, y ahí es verdad que la autoridad de competencia estaba muy cómoda, que han ido surgiendo en los límites ese problema del abuso de superior bargaining power o el abuso ese de dependencia económica, que no se sabía muy bien cómo atajarlo, que quizás, y eso que se han hecho foros en la OCDE, en la Red Internacional de Competencia, pero siempre se analizaba, se observaba, además teniendo en cuenta el ámbito de la cadena, como las vacas al tren, pero no se hacía nada. En España sí que ha habido intentos que no han prosperado porque tampoco había una voluntad real de llevarla, digamos, a la práctica desde dentro de la autoridad. Hay un artículo 3 que estaba hasta no hace mucho bastante un poco en barbecho, y yo creo que en los últimos años hay un cambio de tendencia, una salida de la zona de confort, porque es verdad que se ve que si no se acaba regulando por otras vías y a veces con efectos un poco peligrosos o contraproducentes. La Comisión Europea lo intentó en 2020 con el New Competition Tool, que conocéis, que es esa herramienta para intentar atacar prácticas de operadores fuertes pero que igual no encajaban en la figura de la dominancia. Tenemos el Reglamento de Mercados Digitales, que responde un poco a esa incapacidad también, y que curiosamente ahí se usa el término de cuello de botella competitivo, guardián de acceso,
que se acuñó en el ámbito de la distribución alimentaria por los economistas que estudiaban este sector y que, curiosamente, ha llevado a regular otros sectores. Yo creo que yo vislumbro un cambio en las autoridades de competencia, creo que es un cambio positivo, que el artículo 3, que yo siempre, en este caso, siempre he abogado por utilizarlo, precisamente incluso para taponar vías y cerrar la puerta a regulaciones quizás con muy buena intención, pero con efectos más peligrosos, se está empezando a utilizar y yo creo que también la autoridad de competencia tiene herramientas para ser creativa hasta donde dejen los tribunales y hasta donde deje la seguridad jurídica, y que yo creo que en la ley de la cadena también las autoridades de competencia pueden colaborar mucho con las autoridades reguladoras. Las autoridades reguladoras pueden colaborar mucho con las autoridades de competencia y crear sinergias, entender mejor el mercado y cada uno en su ámbito competencial trabajar e intentar facilitar la creación de valor en la cadena. La innovación me parece tan importante como el precio, la seguridad jurídica, los contratos. Yo creo que es un área todavía que estamos empezando a andar. La ley parece mucho tiempo, pero una ley de este calado, 2013, y sobre todo teniendo en cuenta que la reforma más sustantiva es del 2021, teniendo en cuenta que en Europa se va a revisar, se va a reformar la directiva de 2019 y puede haber una nueva propuesta para finales del 2025, yo creo que es un momento muy interesante para que las autoridades de competencia también se involucren, colaboren y que bueno, intentar trabajar por el bien público, por el consumidor, pero también por la creación de valor en este sector. No sé si ya con esto he agotado o hay alguna otra pregunta. Lo dejamos, pues lo vamos a... Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes.